Nuestros bosques sufren a diario el desmonte desmedido. Cuando esto sucede, no solo se pierden miles de hectáreas de árboles y pastizales autóctonos, sino que también se producen incendios forestales y se contamina el agua y el aire, esenciales para nuestra vida. En Córdoba, el 4 de agosto de 2010, se aprobó la Ley Provincial de Bosques Nativos, con una amplia oposición y descontento en torno al tratamiento y el contenido del texto sancionado. El final fue el menos esperado para las organizaciones sociales que luchan por esta causa hace años. Se aprobó una ley que avala el desmonte. Además es inconstitucional, ya que no tiene en cuenta los presupuestos mínimos de la Ley Nacional de Bosques. Córdoba tenía 12 millones de hectáreas de bosque nativo hace 2 siglos y actualmente se han reducido a 600.000 en distintos estados de degradación. El ser urbano es atravesado todos los días por el bosque, sin tomar conciencia de que necesita de él para vivir. ¿Será necesaria una voz también urbana para despertar su inconsciente colectivo? Ahora resulta que los árboles son nuestros enemigos, son sucios, desprolijos, peligrosos, acechantes, son tan improductivos. Ahora está claro que los árboles van en contra del progreso. Rompen cable, levantan las veredas, arruinan cañería, taponan los desagües, traen hormigas, manchan con sus flores, caen las palomas, juntan chicos de la calle. Y ensombrecen las hojas, perdiendo millones de quintales de necesario alimento para millones de niños desnutridos del mundo, mundo desnutrido, soja de un mundo desnutrido. Me atravesaba un bosque. Me atravesaba un bosque. Bueno, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo la conforma la Secretaría de Ambiente allá por diciembre del 2008. Lo conforma siguiendo en parte las pautas que establece la ley nacional, que es la de generar un proceso participativo con el aporte científico y técnico de las universidades, del INTA, parques nacionales, de las organizaciones, etcétera, etcétera, para elaborar el proyecto de ley y sobre todo los criterios de ordenamiento territorial. Un espacio que se genera a partir de una instancia institucional que tiene la Secretaría de Ambiente, que es la posibilidad de que las organizaciones sociales podamos constituirnos en una comisión que organice el territorio, digamos, ¿no? Las organizaciones sociales y las organizaciones de los sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Porque también hubo organizaciones de empresarios, como el caso del Grupo Cartés y la Sociedad Rural, que fueron integrantes de este primer comienzo de la COTBN, ¿no? Y que participamos muchas organizaciones que estamos interesadas en opinar y en decidir sobre nuestro territorio, ¿no? Y luego hicimos los talleres regionales, yo participé de algunos de ellos, donde un poco lidera que la gente, la sociedad, los productores, los campesinos, los vecinos de las distintas partes de Córdoba nos comentaran su opinión, sus criterios más importantes para la protección de bosque nativo. Desde ese entonces esta comisión ha venido trabajando, debatiendo, acercando información, analizando datos, imágenes satelitales, recabando la información de los talleres para elaborar la mejor propuesta de ley. El proyecto de COTBN en una propuesta que abarca toda la provincia de Córdoba, declarando zonas rojas, amarillas y zonas verdes. Las verdes son las que ya no tienen casi bosque, las amarillas son aquellas que teniendo un bosque hay que hacer un uso sustentable, pero no un desmonte, y las rojas son aquellas que, según la ley nacional y los presupuestos mínimos que prevé la ley nacional, no se pueden tocar, desde el punto de vista ambiental o de la protección de los bosques. Las zonas rojas que se plantean en la COTBN
en el proyecto original, eran 250 metros en los cursos de río, eran 8.000 metros de las líneas de salina y eran todas las zonas con pendientes mayores de 0,2. La ley entró el 21 de mayo del 2009 a la legislatura. Estuvo más de un año, artículo por artículo, con no sé cuántas reuniones de la gente de la COTBN, los técnicos de la universidad, los técnicos de todos lados que quisieran y pudieran, le daban las explicaciones a los legisladores. El proyecto que ingresamos, un grupo de legisladores de distintos bloques, lo ingresamos el día martes, antes de que venza el plazo oficial para la presentación de proyectos, después de ver que el oficialismo y el radicalismo, fundamentalmente, que son los dos partidos mayoritarios, venían obstaculizando la posibilidad de que la legislatura tuviese formalmente un proyecto ingresado, que obviamente el proyecto que estuvimos trabajando en 10 meses es el proyecto de la COTBN. Hubo posibilidad de que todo el mundo participe, vengan las reuniones de la legislatura, productores, grupos de productores, legisladores, todos los grupos tuvieron todas las oportunidades de preguntar, de aportar. Se llegó a hacer un consenso dentro de esto, que son cosas que no se pueden modificar. Algunos legisladores, caso Mayoco, caso de los legisladores radicales, y también dentro del bloque de Unión por Córdoba y de otros sectores, empezaron a ser presionados y a ser la voz cantante de los grupos empresarios que habían participado inicialmente en la COTBN, pero al ver que la discusión en términos sociales y en términos técnicos no la podían sostener, se retiraron. Entonces presionaron desde el poder económico que tienen, y esa presión económica lo que generó fue que plantearan cosas que van en contra de los presupuestos mínimos que plantea la Ley Nacional de Bosque, como por ejemplo el tema del desmonte, ¿no? Bueno, básicamente hay un solo sector que se autoexcluyó de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que fue invitado a participar, pero decidieron autoexcluirse, que es la sociedad rural. Y ellos se autoexcluyeron, a mi entender, por varias razones. La primera es que no están acostumbrados al diálogo y a buscar el consenso. Son una entidad que está acostumbrada en la historia de este país a imponer las cosas. Son los dueños de la tierra, digamos, del grueso de la tierra. Son los que tienen el poder económico y son los que presionan a los poderes de turno para que se haga simplemente lo que ellos planteen y nada más. Porque la comisión nunca cercenó el derecho a los legisladores a presentar sugerencias. Personalmente hice sugerencias también y se han tenido en cuenta. Entonces me da la impresión de que hoy quien está poniendo palos en la rueda a este proyecto es parte del oficialismo, centralmente el Ministerio de Agricultura, posiblemente también de la Secretaría de Ambiente, y el radicalismo, que desde el primer día planteó que ellos estaban en contra de un trabajo como el que venía haciendo la COTBN. Nosotros no estamos discutiendo si hay que cuidar un pájaro o un árbol solamente, estamos discutiendo de quiénes son los bosques. Esa es la discusión que estamos diciendo. Si los bosques son de un grupo de pocos empresarios o son de todos los cordobeses. Y si los bosques son de todos los cordobeses y los lugares donde debería haber bosques son de todos los cordobeses, la decisión pasa por el Estado y pasa por todos los cordobeses. ¿Qué sectores están involucrados dentro de los que se niegan? Y están fundamentalmente los infractores a la ley actual, a la ley que prohíbe el desmonte total. Son grupos económicos de poder que entiendo que están ligados en muchas ocasiones también a los legisladores de los departamentos, e incluso son sectores que han presentado proyectos para desmontar parcialmente sus territorios, pero sabemos perfectamente que han avanzado en hectáreas, que no están dispuestos ni siquiera a recuperar esas tierras, y que en muchos casos esos propios infractores, como tienen recursos económicos, están dispuestos en pagar las multas, pero no están dispuestos a avalar una ley que le dice: de aquí en adelante lo que viniste haciendo no lo podrás hacer más. En la vereda, en los pueblos, en el parque, me atravesaba en el baldío, un bosque, en la cañada, en las mingas, en las asambleas, me atravesaba un bosque en el teatro, en la peatonal, en la ciudad, en la legislatura, en los encuentros, me atravesaba un bosque en la ciudad, en la calle.
los bosques no son solo árboles o pájaros, sino que hay una cantidad de productos que nos brindan los bosques, algunos que están aprovechados, otros que no, pero que potencialmente podrían ser aprovechados. Estamos hablando de frutos, mieles, maderas, resinas, plantas medicinales, una cantidad de recursos biológicos que podrían tener una importancia clave para el futuro de la provincia. Cuando uno pierde bosque nativo, pierde especies, pierde biodiversidad. Cuando pierde biodiversidad, pierde elementos potencialmente útiles para nuestra supervivencia. Creo que el ambiente que nos incluye a nosotros mismos tiene un sistema de construcción, digamos, de servicios hacia la comunidad, en el caso de las sociedades, y en el caso de la naturaleza, que tiene que ver con los ciclos naturales. Entonces el bosque a nosotros nos da agua, nos da oxígeno, nos da suelo, nos da alimentos, nos da madera, nos da casi todo lo que nosotros necesitamos. Y desde el punto de vista de lo ecosistémico, el bosque nos está dando el agua que se consume en Córdoba, que se consume en la Sierra Chica, que se consume en la gran mayoría de las grandes ciudades de la provincia de Córdoba. Córdoba era una provincia que tenía aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosque nativo en un origen, y actualmente eso se ha reducido a unas 600.000 o menos, que están en distintos estados de degradación. La tala no se hace como antes, que era con un hacha y se avanzaba en pequeñas escalas, digamos. Hoy se avanza con grandísimas topadoras y las superficies han llevado a que quedemos prácticamente sin bosques representativos en la zona centro, en la zona norte de Córdoba. En la última década, a partir de este boom de la producción del monocultivo de la soja, que ha desplazado esa frontera agropecuaria a zonas que antes eran consideradas marginales por la producción agropecuaria más a una escala empresaria, no estamos hablando de los pequeños productores ni campesinos. Entonces esta soja transgénica, que resistía hasta unos 400-500 milímetros de precipitaciones, hizo que esa frontera se corriera. Y se ha corrido, como decimos, a zonas con suelos que no son aptos para una producción intensificada como la que se realiza, donde se están produciendo fenómenos de certificación, de salinización muy importantes, que de no revertirse ese proceso pueden hacerse irreversibles, ¿no? En 1996 ingresa la soja transgénica y la propaganda de la empresa Monsanto radica básicamente en que el glifosato es inocuo, o llega al suelo y se desdobla y desaparece, parecería que mágicamente. Hey now, we've got a lot of work to do, 'cause I'm working for the man. I'm working for the man. I gotta make him a hand. I'm working for the man. Lo más grave de esto es que se instala un uso masivo en el último periodo. Lo que se aplicó fueron más o menos 250 millones de litros de glifosato sobre nuestro sistema, que son aproximadamente 19 millones de hectáreas en la Argentina. Estas cifras han superado la capacidad de reciclaje, de homeostasia, de respuesta a la naturaleza. Un problema muy grave de pérdida de bosque, sobre todo lo que es el bosque serrano, es cómo afecta a las cuencas hídricas. El bosque serrano hace de efecto esponja, de absorber las lluvias en el verano y liberarlas tipo goteo en invierno. Entonces eso hace que la dinámica de los ríos y arroyos, que terminan en definitiva en los lagos, embalses de los cuales nos proveemos, se mantenga. En este caso, lo que hacen es desecarlo. Al perderse el bosque nativo, comienzan a desecarse. En algunos casos, por prácticas también inadecuadas, se contaminan. Entonces empezamos a perder calidad y cantidad de agua. Un poco lo que ocurrió en Salsipuedes el año pasado es un preludio de algo que puede ocurrir mucho más en el futuro, es decir, escasez de agua para la población.